Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Marcos, el capítulo 3. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, en este caso de manera antifonal, los versículos del 13 al 19. Gracias, hermano. De Marcos capítulo 3. Leo el primer versículo y así continuamos la lectura. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Padre, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo en el que podemos aprender un poco más acerca de ella y ser edificados, Señor, con tu palabra. Te pedimos perdón por nuestra humana debilidad, por nuestros pecados, por nuestras faltas, Padre, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Ponemos en tus manos este tiempo y nuestras vidas, nuestros corazones, que ellos estén rendidos, Señor, contritos y humillados, no para escuchar al hombre, sino a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ayúdanos, Padre Celestial, a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que seas tú quien directamente nos hable hoy y podamos ver tu rostro, Padre Celestial, a través de tu palabra. Gracias te damos y te pedimos que si alguno no te conoce, tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. En nombre de Jesús. Amén. Como hemos dicho anteriormente, continuamos presentando, en este caso, la serie de los apóstoles. Y hemos mencionado anteriormente que hemos revisado el libro del pastor MacArthur de 12 hombres comunes y corrientes. Me identifico también en este caso con el hermano Darinel, que hace unas semanas, cuando estudiaba a los personajes que estaba presentando, le decía que no había estudiado, no se había dedicado en su momento a estudiar así la vida directamente de los apóstoles y ver que ahí había muchos detalles que en la Biblia encontramos y que muchas veces leemos muy rápido y los obviamos. Este libro lo leí hace años, ahora mismo no me acuerdo cuántos años hace que leí este libro, porque lo tengo en papel y lo leí hace años, pero dándole un repaso, es lo que te pasa cuando lees la Biblia la primera vez. Supongo que algunos de vosotros se acordarán, yo leí la Biblia, vale, y cuando le das la vuelta la segunda vez, dice, yo esto no me suena. ¿Le ha pasado? Dice, esto no me suena. Y la tercera vez también hay menos cosas que te pasan, pero dice, esto no me suena a mí, pero yo pasé por aquí, pero no me suena en absoluto. Pero hay muchos detalles con respecto a estos hombres comunes y corrientes que el Señor usó para que, como dice la Escritura, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y hoy hablaremos acerca de uno de ellos, no muy conocido. Me gusta darle un poquito de sazón al asunto, y es de uno de ellos que algunos historiadores y algunos autores denominan el trinomio, porque en la Escritura se presenta hasta con 3 nombres. ¿Cuál es ese? A ver si les suena a algunos. Mateo capítulo 10, versículo 3. Mateo 10, 3. Vamos a ver. Diez, 3.
Versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. ¿Recuerdan cuál es el otro nombre de este? Mira, en México, eso, el mexicano se lo sabe. Leí por ahí un artículo que cada día 28 del mes en México se celebra, entre comillas, culto a San Judas Tadeo. Dice que es un señor, dicen que la figura que tienen de San Judas Tadeo es de un señor vestido de verde con un gran medallón. No sé, tú sabrás algo de eso, hermano, que vienes de allí de México, no puedo confirmarlo, pero he leído que allí en México como se rinde culto a otros santos, creo que hay a la Virgen Morenita, ¿cómo es que hay muchos santos muy peculiares. Yo cuando estaba de aquel lado del mundo sí estaba más al tanto de estas cosas, pero sé que hay un culto bastante ferviente, culto digo entre comillas, no se malinterprete, a esta imagen de San Judas Tadeo vestido de verde, obviamente, que tú dices, pero así mismo pintan a Jesucristo con la misma cara, pero vestido de verde y con un gran medallón. Bueno, no quiero entrar ahí en las iconografías porque eso no es cosa nuestra, como dice la Escritura, nosotros ahí no pintamos nada, nosotros los creyentes, porque la Biblia no viene con figuras. A los niños, como decía uno, sí, la Biblia viene, no, la Biblia no hay ese tipo de cosas. Pero bueno, es un nombre muy bonito, el nombre de Judas, por su significado, pero es un nombre que normalmente no se usa por las connotaciones dadas a el llamado Judas Iscariote. Por eso, por ejemplo, en San Juan capítulo 14, vamos a ir allí un momento y nos quedaremos ahí, hace una salvedad bastante llamativa para evitar confusiones. Juan 14, 22. ¿Lo tenemos? San Juan 14, 22, le dijo Judas y aclara, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? No sé si usted conoce a alguien que se llame Judas. Yo no conozco a nadie. ¿Eh? Pero... Sí. Jude Bellingham, mira, eso es. Pero eso es Judas o Judá. Porque Judá significa Jehová, ahora se me ha ido. El nombre Judá no hay que confundirlo con Judas. Jehová sea alabado, significa Judá. Y Judas, Jehová guía. Es un nombre realmente por definición muy bonito, Jehová guía. Pero lo mismo pasa, bueno, con el nombre Nerón, obviamente. Yo conozco perros que se llaman Nerón, pero personas no. En mi país hay muchos perros que le llamaban Nerón. Curiosamente, bueno, se lo merece, claro, obvio. Pero bueno. Pero el resto, como tiene estos tres nombres, Judas, Tadeo y Lebeo, pues por eso algún autor, por ahí más estudioso que nosotros, le llamaba de esta manera, el trinomio. Tadeo y Lebeo tienen dos significados bastante significativos, qué curioso, una redundancia ahí. Dos significados muy curiosos. Tadeo significa niño de pecho o niño de mamá. Y Lebeo, niño del corazón. En algunas culturas, al hijo menor se le solían poner estos apodos. Por tanto, se interpreta que directamente el nombre Judas era su nombre de nacimiento, pero al ser el menor de los hijos, se le ponía como sobrenombre o como apodo, como nickname, ya que estamos muy en inglés, Lebeo y Tadeo, niño de mamá. Y a los adolescentes, pues esto se lo decimos y se lo advertimos. Aunque usted tenga 10, 12, 15, 20, 40, 50 años, usted para su madre seguirá siendo el niño de mamá y para su padre también. Yo soy el menor en mi casa y allí también utilizan apodos para los menores, para los que son el hijo menor. Para el mayor varón, bueno, en América, ¿recuerdan qué nombre le suelen poner? Amén, ¿qué?
¿Tú eras el pequeño? A veces se le zafa a mi familia decirme el niño, a mí también. Pero al mayor le llaman ¿cómo? Este es el mayor que está diciendo eso. No, Junior. El nombre del padre con Junior. Un ejemplo, Julián podía ser Julián Junior. Digo, William Junior, por ejemplo. Y los pequeños, estábamos predicándole una vez a un hombre y este señor tenía 92 años. Y era un nombre muy curioso y tal. Su nombre era Don Bebo. Con 92 años le seguían llamando el Bebo, porque era el pequeño de su casa. Pero un hombre con 92 años que estaba muy bien. Pero eso, la beba, el bebo, le llama, allí de donde yo vengo son muy curiosos poniendo apodos. Pero veo que eso es algo bíblico. Es bíblico, los apodos son bíblicos, hermanos. Sí, oye, bíblico. Bueno, lo dejamos ahí. Hombre, no, entre marido y mujer normalmente también se ponen apodos, ¿no? No me meto ahí, déjelo así. No digo, creo que hubo una competencia de matrimonio donde salió a ese tema. Dejémoslo ahí, que no quiero, hoy estamos de aniversario con los hermanos y con todos. No quiero que los hermanos hoy paguen muchas cenas ahí para compensar los agravios. Bueno, Tadeo, niño de pecho o niño de mamá, Lebeo, niño del corazón. Algunos autores hablan acerca de este tema diciendo que probablemente este apodo también define el carácter de este hombre. Un carácter tierno y cariñoso. Cuando le hace esta pregunta a Jesús, por ejemplo, en San Juan capítulo 14, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Interpretan esta pregunta con un tono tierno y cariñoso acerca de Jesús. ¿Recuerdan Juan cómo estaba en este momento con Jesús? ¿Qué dice la escritura de Juan? Que estaba... ¿Recuerdan cuando estaban ahí en ese último tiempo, en esa última cena? ¿Cómo estaba Juan? Del pecho. O sea, habían unas características y unas cualidades de carácter específicas en cada uno de los apóstoles. Leí una vez un libro con respecto a esto, que clasificaba a los apóstoles con respecto a sus caracteres como flemático, colérico, melancólico y el otro tipo de carácter sanguíneo. No sé si alguno habéis leído algún libro de esto. Entonces, para nivel psicológico, si a usted le gustan ese tipo de cosas, está bien. Algunos hacen combinaciones diciendo, Pedro era colérico sanguíneo, era melancólico, colérico, no sé. Hacen ahí unas mezclas un poquito curiosas, pero puede tener algo de sentido decir que este apodo también refleja, en este caso, el carácter de este hombre, de Judas, Tadeo o Lebeo. En cuanto a la tradición general, esto no está en la Biblia, pero la tradición, como en muchos casos, como aquella tradición famosa que se dice que Pedro fue crucificado como, eso no está en la Biblia, pero lo asumimos como historia también. Pero bueno, con respecto a este Judas, a Judas Lebeo o Tadeo, dice que después de Pentecostés llevó el evangelio hacia el norte, lo que hoy sería el norte de donde estaba, que en este caso hoy vendría siendo Turquía, y en ese momento se llamaba la ciudad de Edesa, y que allí sanó a el rey de esta ciudad de una lepra que tenía muy, muy terrible, y este hombre estaba en una situación crítica. Ese rey se llamaba Abgar. Lo que pasa es que el historiador Eusebio, entre guerra y guerra, dice que se perdieron y se quemaron esos manuscritos donde quedaba reflejado toda esta historia, y que lamentablemente no quedó constancia de esto escrita, pero sí que este historiador Eusebio había tenido acceso a esos pergaminos y que había dado constancia de que sí existían, y que en esta zona, en Turquía, este hombre permaneció, en este caso Judas Lebeo, permaneció y vivió sus últimos tiempos de existencia. Dice que fue martirizado y que murió golpeado. Me pareció muy raro, lo tuve que buscar en internet. Su martirio fue morir, ser golpeado hasta morir con un instrumento que se llamaba cachiporra, y que ese instrumento, cachiporra, busqué las fotos y quizás lo que más
me hizo recordar es los mazos de los cavernícolas. Habéis visto que eran como unos mazos irregulares que parecían bates de béisbol. Pues ellos lo definen esto como cachiporras y que había un símbolo concreto que era esto, una especie de porra o de cachiporra que era el símbolo de Judas Tadeo. Eso para la gente que le venera, entre comillas dicen que le veneran con este símbolo de muerte. Como el símbolo de Jesús es la cruz, el de Judas Tadeo le veo la cachiporra. O sea, una porra pero con bultos. Bien. Esto es parabíblico, porque esto no está escrito en la Biblia, pero sí que lo reflejamos aquí. La pregunta de Judas Tadeo, Judas Leveo. Si vamos aquí a este libro, en este caso en el libro de San Juan, en el capítulo 14, vamos a leer los versículos del 19 al 24. Dice la palabra de Dios, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hasta el 27, perdón. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La respuesta de Jesús a Judas, Leveo, Tadeo, no se queda solo en un versículo. Abarca todo esto que podemos seguir leyendo en el capítulo 14. Probablemente estaba preocupado por el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Recuerden que muchos de los discípulos, o prácticamente todos quizás, tenían la idea de que Jesús iba a instaurar ese reino físico de Israel que se presumía que el hijo de David instauraría. Pregunta que posteriormente siguen ellos haciendo en el libro de los Hechos en el capítulo 1, ¿recuerdan? ¿Qué pregunta le hacen antes de ir Jesús, de ser ascendido al cielo? ¿Restaurarás el reino de Israel cuándo? En este tiempo no habían entendido. Y él les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, ¿dónde? En su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y vuelve al Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, el versículo 8 de Hechos 1, y hasta lo último de la tierra. Cuando habla aquí del reino, ellos no habían captado la idea de que era un reino que iba del interior al exterior. Un reino inconmovible, no un reino físico. Jesús iba a reinar en cada uno de esos corazones y era un reino que no podía ser destruido. Porque aunque mataran a Esteban, Jesús ¿dónde seguía estando? En su trono. Si tú matas a un rey, si matas al súbdito, si matas al general, etc., el reino puede peligrar. Pero mientras más cristianos eran martirizados, más se multiplicaban. ¿Recuerdan aquella frase, no? Que aquella frase histórica, que la sangre de los cristianos eran como semillas que hacían que se germinaran más. Curiosamente, Jesús les estaba presentando a ellos un reino inconmovible, pero obviamente los discípulos no habían captado esta idea. Por eso Jesús, cuando habla acerca del reino, les habla acerca del Espíritu Santo que va a morar en ellos, que va a reinar en ellos. Y obviamente, si para nosotros también, que tenemos, entre comillas, toda la información necesaria, nos cuesta muchas veces asumir ese reino de Dios,
Imagínate tú para los discípulos que tenían circunstancias mucho más adversas que las nuestras, ya sea por persecuciones, por necesidades, por dificultades, etc. Entonces, debemos ser también un poquito consecuentes con respecto a los discípulos y reconocer sus limitaciones. Aquí Judas le pregunta, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Mi reino no es de este mundo, Judas. Eso es un aspecto de la pregunta, pero quizás también hay un detalle con respecto a esta pregunta, en la cual algunos autores la ven con doble vertiente. Pensando Judas, quizás en ese reino inconmovible, se pregunta, Señor, ¿cómo es que nosotros somos dignos de que tú te manifiestes a nosotros? Si tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerdan, ¿no? Como en la oración de Elizabeth, si mal no recuerdo, que dice, ¿cómo has mirado tú la bajeza de tu sierva? Yo no soy digno, Señor, de tener ese honor y de recibir esa honra directa de que tú te manifiestes a nosotros y no al mundo. Y quizás también es una forma en la cual podemos ver reflejada esa conducta tierna de Lebeo, de Judas, Tadeo o Lebeo, en la cual le dice, Señor, no soy digno. Y quizás esa debe ser la actitud correcta en nuestros corazones. Señor, ¿cómo es que tú me has hecho digno de manifestarte a mí? Cuando están por aquí muchos ciegos, muertos en sus delitos y pecados, pero tú a mí me has abierto los ojos. Y esto es lo maravilloso, dice en Juan 9, ¿no? Que a mí me abrió los ojos. Que vosotros no le conozcáis, pero a mí me abrió los ojos. Él quizás era sensato y reconocía lo indigno que era, su baja capacidad de llevar este honor consigo. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, el establecimiento del reino en sus corazones. Y ahí viene luego, posteriormente, la manifestación del Espíritu Santo. A través del Consolador, Él habita en ti y en mí. El Rey del universo habita en nosotros. Escuchaba una meditación con respecto a esto, creo que era esta mañana, que la estuve escuchando, fue en esta semana, creo que fue esta mañana, que decía que era psicológicamente bueno ver lo que eran los amaneceres y atardeceres, para que fuéramos un poquito más agradecidos con nuestra situación y condición. Creo que es difícil para muchos de nosotros, no voy a decir para todos, pero para muchos de nosotros nos cuesta bastante. Yo al menos normalmente no estoy pendiente de cuándo amanece o cuando que muere el sol. Como vivimos en ciudades así tan de concreto, tan urbanitas, creo que se nos hace bastante difícil, pero si en algún momento estamos en el campo, fíjate, y esto yo lo he notado en Ayerdi, por ejemplo, cuando he ido allí a este retiro de pastores, misioneros, etcétera, y de líderes en general. Es un sitio precioso. Bueno, ya veremos si podemos ir algún día. ¿Tú has ido, no, Josué? Hay una montaña, vamos, espectacular. Eso sí, cuando llueve, prepárate, que eso baja con mucho peligro. Pero lo notas y es una cosa muy bonita, es espectacular. Lo único que es lejos. O cuando vamos, un ejemplo, al campamento a Monte Calvario, que estuvimos allí, ves cómo muere el sol y cómo se levanta. Y te dicen que eso se ha estudiado que hasta supuestamente hace controles de estrés, de depresión y hasta de la tensión arterial. Cosa curiosísima. Pero viendo estas cosas tan inmensas, quizás somos más conscientes de nuestra bajeza. Somos más conscientes de lo insignificante que somos realmente. Y Judas, Lebeo, Tadeo, probablemente al reconocer al Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo, Señor, ¿cómo te vas a manifestar a este grupo tan heterogéneo de hombres comunes y corrientes? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo, Señor? Algo tan grande como esto no puede quedarse solo aquí. Y por eso vemos que los discípulos no tuvieron ningún reparo en ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque eran conscientes del privilegio y de la responsabilidad de la cual gozaban.
Jesús al final en el versículo 27 les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni qué, ni tenga miedo. Lucas 12:32. Lo tenemos. Es un pasaje conocido. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. El reino ya está en nosotros y entre nosotros. Escuchábamos en la predicación anterior de nuestro hermano Costel que hablaba acerca de esto cuando se presenta Dios a Moisés. Cuando él entiende en el escenario en el que se encuentra, entonces le dice, no temas. Pero ya has entendido. Ya has entendido la majestad de quien habla contigo, de quien está contigo. No temas. Y quizás nosotros, si somos conscientes de esto, podemos también decir, en el primer impacto de la santidad de Dios, quizás podemos identificarnos con Judas, Señor, pero luego no temas, tranquilo, tranquilo. Pero ya hay una quietud sensata por parte de Dios en nuestros corazones de decir, ¿con quién estoy? ¿Quién me ha redimido a mí? ¿Qué honor tengo? Y en ese aspecto entonces no tenemos temor. Por eso dice la Escritura que el perfecto amor que hace, echa fuera el temor. Y así nos vemos quizás, o nos deberíamos ver reflejados en el caso de los discípulos, porque ellos estaban dispuestos ya a entregar su vida sin ningún problema por Cristo. ¿Qué pasó con Esteban? Dice, Señor, perdónales, no le tomes en cuenta este pecado, porque ya yo he visto tu gloria. Para ellos cualquier cosa era estimada, como dice el apóstol Pablo, por basura, por nada. ¿Cuántos ejemplos tenemos en estos hombres de Dios comunes y corrientes que Él usó para su honra y su gloria? Tú y yo también podemos ser uno, y en el caso de las féminas, una también, de esas mujeres comunes y corrientes que el Señor usó. Habrá que, oiga, ya tiene el título para el libro, Mujeres comunes y corrientes, ahí lo tienen. Las mujeres aquí que son muy listas, tienen título ya para el libro. Mujeres, aunque no tenga que poner 12, mujeres comunes y corrientes. Amén, ya saben, parte del crédito para mí, me mencionan en el prólogo ahí. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias por estos hombres que usaste por tu gracia y por tu misericordia para mostrarnos que tú como alfarero puedes moldearnos y hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos entender. Padre, somos débiles hombres. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Pero muchas veces no reconocemos nuestras limitaciones humanas y lo frágiles y efímeros que somos. Padre eterno, te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti de la manera correcta, a mostrar cada día tu luz y tu verdad donde quiera que estemos. Te damos gracias, Padre eterno, porque podemos ver en la vida de Judas, le veo, un hombre tierno a ti y a tu palabra. Que podamos también ser así nosotros, tomar este ejemplo y estar dispuestos, Padre, a cualquier cosa que haga falta por dar honra, honor y gloria a tu nombre. Que podamos reconocer lo privilegiados que somos, Padre, porque tú te has manifestado a nosotros y no al mundo. Padre, gracias porque, aunque somos una manada pequeña, a ti te ha placido darnos el reino. Padre, te pedimos que tu misericordia siga siendo con nosotros como hasta hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay algunos de estos personajes que son más cortos que otros, pero bueno. Aprovechamos hoy porque